Sus manos se movían bajo el mantel. Un gesto invisible para el mundo. Un grito de auxilio silencioso. En la mesa más cara del restaurante, un millonario miraba su móvil, ajeno a todo. Su madre, a su lado, solo formaba una palabra con los dedos: ayuda. Sofía, la camarera, fue la única que lo vio. Mientras se movía entre el lujo y el ruido de los cubiertos, sus ojos captaron ese movimiento desesperado. El cansancio pesaba en sus hombros tras un turno doble, pero su mirada, entrenada en los detalles, no fallaba. Cada plato que servía, cada propina que guardaba, tenía un único destino: su hermano pequeño, Martín. Una enfermedad rara consumía sus fuerzas y el tratamiento era demasiado caro. La foto de su sonrisa pegada en su taquilla era el motor que la mantenía en pie, incluso cuando sentía que no podía más. Sofía creció en el silencio. Hija de padres sordos, la lengua de signos era su primer idioma, el lenguaje del corazón. Era un vínculo íntimo que le enseñó a escuchar con los ojos, a entender lo que las palabras no siempre pueden decir. Un lenguaje secreto que ahora conectaba su mundo con el de aquella anciana desamparada. El hombre del móvil se llamaba Adrián. Su voz era fría y cortante mientras hablaba de cifras y negocios. Miraba a su madre Elena, no con cariño sino con la impaciencia de quien cumple con una obligación. Para él, ella era solo una figura decorativa, una carga silenciosa que ya no entendía nada. Los ojos de Elena se encontraron con los de Sofía por un instante. Una súplica atravesó la sala, directa y sin filtros. Sofía sintió un escalofrío. Tenía que elegir entre el trabajo que necesitaba para salvar a su hermano y la mujer que pedía ayuda sin emitir un solo sonido. Pero lo que no sabía era que esa elección cambiaría su vida para siempre. De repente la voz de Adrián cortó el aire, dura y metálica. Hablaba por el móvil sobre cifras, sobre una transacción, pero Sofía entendió que no se trataba de un negocio cualquiera. Se refería a su madre, Elena, como el activo que hay que reubicar. La miró de reojo, con un gesto de fastidio, como si fuera un objeto que ya no encajaba en su vida de lujo. Para él, ella no era una persona, era un problema con fecha de caducidad. Entonces, pronunció las palabras que helaron la sangre de Sofía. Sí, la residencia de lujo. Ya está todo pagado. Es lo mejor para ella, ya no se entera de nada. Al oírlo, una lágrima solitaria resbaló por la mejilla arrugada de Elena, un río silencioso de dolor. No se movió, no hizo ningún ruido, pero esa lágrima lo gritaba todo, y Sofía, desde la distancia, fue la única que la vio caer. El corazón de Sofía se encogió. En su mente la imagen de la sonrisa de su hermano luchaba contra la lágrima de aquella mujer indefensa. Perder ese trabajo significaba renunciar al tratamiento de Martín. Significaba fallarle, pero ignorar esa súplica silenciosa era traicionar todo lo que sus padres le habían enseñado sobre la empatía y la decencia. Estaba atrapada entre la lealtad y la compasión, y cualquier elección parecía incorrecta. Adrián colgó el teléfono y se dirigió a su madre con una falsa amabilidad que resultaba más cruel que un insulto. «Madre, te va a encantar el sitio nuevo». «Tiene un jardín precioso», dijo, dándole una palmadita en la mano como si fuera una niña pequeña. Elena no respondió. Mantuvo la vista fija en el mantel, su rostro una máscara de resignación. La humillación era ahora pública, servida como el plato principal. Con la excusa de rellenar las copas de agua, Sofía se acercó a la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. Adrián ni siquiera la miró. «No necesitamos nada, puedes retirarte», espetó, con un gesto displicente. El desprecio en su voz no era solo para su madre, era para cualquiera que considerara inferior. Sofía sintió la rabia subir por su garganta, una ola caliente de impotencia. El resto de los comensales desviaban la mirada, cómplices silenciosos de aquella injusticia. Sofía retrocedió, pero no se fue, se quedó observando desde una distancia prudente. La imagen de Elena, pequeña y frágil frente a la imponente figura de su hijo, se le grabó a fuego. Recordó las manos de sus padres contándole historias, pidiéndole ayuda, diciéndole te quiero. Ese lenguaje secreto era un puente, y en ese momento supo que tenía que cruzarlo, sin importar el precio. Respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su decisión estaba tomada. Avanzó de nuevo hacia la mesa, con paso firme, ignorando la mirada furiosa que Adrián empezaba a dirigirle.
Lo que estaba a punto de hacer no solo pondría en riesgo su trabajo, sino que desataría una verdad que nadie en esa sala podría haber imaginado. Con el corazón latiéndole en la garganta, Sofía dio un paso al frente, ignoró la mirada de hielo de Adrián, que ya se preparaba para fulminarla. Se inclinó ligeramente hacia la anciana, asegurándose de que sus manos quedaran a la vista, y entonces, el mundo se detuvo. En la lengua secreta que compartían sin saberlo, sus dedos dibujaron en el aire una pregunta sencilla y poderosa. Asterisco. Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda? Asterisco. El rostro de Elena se transformó. La máscara de apatía se hizo añicos, y sus ojos, antes vacíos, se abrieron con una luz de asombro y esperanza. Por primera vez en años, alguien no solo la miraba, sino que la asterisco veía asterisco. Sus manos, temblorosas al principio, se alzaron del regazo. Con una urgencia febril, empezaron a moverse, a volar, contando la historia que su propia voz no podía gritar, y que su hijo se había negado a escuchar. Adrián, mudo, observaba la escena sin comprender. Solo veía un torbellino de gestos, pero la expresión de su madre, una mezcla de dolor, rabia y una lucidez aplastante, le heló la sangre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué demonios está pasando aquí? Le espetó a Sofía, su voz perdiendo el control por primera vez. El murmullo del restaurante se había apagado. Todas las miradas estaban clavadas en su mesa, en el drama silencioso que se estaba desatando. Con una calma que no sentía, Sofía comenzó a traducir, su voz clara y firme en medio del silencio. Dice que su asesor de confianza le está engañando. Que los documentos que usted le hace firmar no son para gestionar sus bienes. Hizo una pausa, mirando directamente a Adrián. Son para robarle todo. Incluida la casa donde usted creció. Le está quitando su vida, y usted se lo está permitiendo. El color desapareció del rostro de Adrián. Cada palabra de Sofía era un martillazo que demolía su mundo de arrogancia. Miró a su madre, y ya no vio a una anciana senil, sino a una mujer prisionera, gritando auxilio mientras él miraba su móvil. La verdad era brutal, un golpe directo al estómago. No solo estaba a punto de ser estafado, sino que él mismo había sido el carcelero que le entregó las llaves al ladrón. El peso de su negligencia lo aplastó, su imperio, su éxito, su poder, todo se convirtió en ceniza frente a la inmensidad de su fracaso como hijo. La mirada de Elena ya no era de súplica, sino de una profunda y devastadora tristeza. El restaurante entero contenía la respiración, testigos de cómo un hombre que lo tenía todo se daba cuenta de que no tenía nada. Y en ese instante, en medio del silencio más atronador que jamás había experimentado, todo cambió para siempre. El mundo de Adrián se hizo pedazos en medio del murmullo del restaurante, la vergüenza lo quemaba por dentro, una humillación mucho más profunda que la estafa. Con un gesto tembloroso, sacó su móvil y llamó a seguridad, su voz rota al dar la orden de detener a su supuesto asesor. Pero su siguiente movimiento no fue el de un empresario, sino el de un hijo. Se arrodilló junto a la silla de su madre, ignorando las miradas de los curiosos, y tomó sus manos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras le pedía perdón, no con palabras, sino con un sollozo que lo decía todo. Una vez resuelta la emergencia, Adrián se puso en pie y se giró hacia Sofía, que observaba la escena con el corazón en un puño. Ya no la veía como a una simple camarera, sino como el faro que había iluminado la oscuridad de su negligencia. ¿Por qué?, le preguntó con la voz aún ronca. Arriesgaste tu trabajo por nosotros. Con humildad, Sofía le habló de su hermano Martín, del tratamiento, de la foto en su taquilla. La comprensión inundó el rostro de Adrián. En ese momento, supo que el dinero no podía reparar su error, pero sí podía cambiar una vida. El tratamiento de tu hermano, dijo con una convicción inquebrantable, está cubierto, todo, pero la gratitud de Adrián iba más allá de un cheque. Vio en Sofía no solo a una heroína, sino el puente que necesitaba para reconectar con su madre. Le ofreció algo más valioso que el dinero. Un propósito. Le propuso ser la asistente personal y traductora de Elena, un trabajo que le daría seguridad económica pero que, sobre todo, le devolvería la voz a su madre y a él la oportunidad de escucharla. Sofía aceptó, sintiendo cómo el peso que cargaba sobre sus hombros se desvanecía por fin.
Aquella noche no solo había salvado a una mujer, había salvado a su propia familia. 6 meses después, el sol brillaba en el jardín de la casa familiar que Elena estuvo a punto de perder. Martín, completamente recuperado, corría por el césped persiguiendo una pelota, su risa llenando el aire. Sentadas en un banco, Elena y Sofía conversaban animadamente en lengua de signos, compartiendo una complicidad que había florecido en una profunda amistad. Adrián se acercó a ellas, observando la escena con una paz que no había sentido en años. Ya no era el hombre esclavo de su móvil, sino alguien que había aprendido a estar presente. Con una torpeza conmovedora, Adrián levantó las manos frente a su madre. Sus dedos, aún inseguros, formaron las palabras que nunca antes le había dicho de verdad. Asterisco. Te quiero, asterisco. Elena le devolvió una sonrisa que iluminó su rostro, una sonrisa plena y feliz que sanó todas las heridas. Sofía los observó, comprendiendo que a veces, el acto más pequeño de valentía no solo cambia un destino, sino que le devuelve el alma a toda una familia. A veces, una sola persona que se atreve a mirar puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez has sido testigo de una injusticia silenciosa? Comparte tu historia en los comentarios.